Bienvenidos todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse los días 28 y 29 de septiembre aquí en San Paulo, Brasil, pero que va a ser híbrido, mezclando tanto presencial como online. Por lo tanto, si no pueden venir a San Paulo, aprovechen de inscribirse ya. Simplemente entran en www.encuentroglobalucdm.org y ahí se pueden inscribir. Y además de eso, como actividades previas para el encuentro, para ir conociendo a los maestros que han dicho que sí, que van a participar y a traernos sus experiencias y cómo enseñan el curso de milagros en sus comunidades. Hoy tenemos el grato placer de presentar a mi hermanito José Lorenzo en su segundo workshop. Si no han visto su primer workshop, vayan a la página web y aprovechen y vean lo que estuvo genial. Y el día de hoy él nos trae un tema muy bonito y para profundizar que se llama los 3 hábitos que el curso quiere que aprendas. Entonces yo voy a hablar un poquito acerca de José Lorenzo, bien básico, y después le vamos a entregar el micrófono y la cámara para que él nos deleite con este tema. José Lorenzo es un maestro de un curso de milagro que está viviendo en Dinamarca en este momento. Empezó a estudiar un curso de milagros cuando tenía 15 años. Poco después también empezó a enseñarlo a través de talleres y workshops en Venezuela. Su estilo de enseñanza se caracteriza por mostrar la simpleza del curso al relacionarlo con los eventos mundanos de la vida en lugar de saltar de inmediato a la enseñanza metafísica. Además, sus clases siempre contienen un componente terapéutico. José también se dedica a brindar psicoterapia y acompañamiento con el curso. Hoy en día es parte de la plataforma Aprendiendo a Hacer, desde donde da clases semanales y talleres largos. Entonces, sin más larga presentación, José Lorenzo, un placer poderte tener aquí. Para mí es una alegría poderte presentar el día de hoy. Y bueno, de ahora sí, te dejamos los controles, el micrófono, la cámara, son todo tuyos. Gracias por tu presentación, Jorge, y bienvenidos a todos los que estamos aquí para hacer este workshop. Va a ser más una charla que un workshop. No vamos a hacer ningún ejercicio largo el día de hoy, porque el tema es amplio y me gustaría cubrir mucho del tema de los 3 hábitos, porque es un tema que en definitiva eh, hemos descubierto que poca gente está hablando de ello y básicamente también descubrí que es algo tan fundamental en el curso que no nos los podemos saltar tan fácilmente. Así que permítanme unos segundos para yo compartirles mi pantalla. Ok, lo voy a estar proyectando aquí atrás y ustedes me dicen si pueden ver Perfecto, correctamente. ¿Ok? está todo perfecto. Vale. Me pueden interrumpir en el momento que ustedes deseen, si es relevante a lo que estoy hablando. Pueden escribirlo en el chat preferiblemente y Jorge me va a llamar la atención para yo responder la pregunta. Y bueno, la charla de hoy, como ya saben, son los 3 hábitos que un curso de milagros quiere que aprendas. Lo cual quizás a la mayoría de ustedes, bueno, no a la mayoría, porque creo que la mayoría de ustedes me conoce ya y saben de lo que hablo, pero quizás a la mayoría de los estudiantes de un curso de milagros les sonará extraño así, como si ven el título, dirán, ¿de verdad? El curso quiere que forme hábitos. ¿Cómo es eso? ¿No? Porque estamos por lo general convencidos de que el curso de milagros no se trata del comportamiento ni de lo que hagamos en nuestro día a día, sino se trata del cambio en mi mente. Pero resulta que el curso sí quiere que tengas 3 hábitos en particular y que le dediques mucho tiempo a formarlos. Y básicamente todo empieza con la idea de que todos queremos una mejor vida, ¿cierto? ¿Quién no quiere una mejor vida? Y la respuesta a cómo tenemos una mejor vida es increíblemente simple. Para tener una mejor vida o una vida buena,
Yo simplemente tengo que tomar una cadena de decisiones acertadas, ¿no? Si yo quiero que me vaya bien en las cosas, en la vida, en mi carrera, en mis relaciones, en todo lo que yo hago, yo simplemente tengo que tomar las decisiones correctas. Por el contrario, si tomo decisiones equivocadas, la calidad de mi vida tiene que, por consecuencia, ir degradándose. Creo que eso es obvio, ¿no? Entonces, bueno, simple, tomemos decisiones correctas todo el tiempo. Sin embargo, yo creo que nos estamos engañando si pensamos que podemos pasar de un día normal a tener un día donde todas mis decisiones sean acertadas. Y yo les propongo, piensen por unos 10 segundos en qué decisiones tomaron el día de hoy. Yo les aseguro que se les va a hacer difícil la pregunta. ¿Qué decisiones tomé yo el día de hoy? Agradecer. Agradecer, ¿ok? Bueno, fíjense que no es una pregunta fácil. Si yo les pido un recuento, díganme todas las decisiones que tomaron el día de hoy, se van a quedar en blanco por un buen rato y después de un buen rato van a empezar a buscar cosas como, bueno, hoy decidí, por ejemplo, salir a trabajar. Ujú. Hoy decidí, por ejemplo, Ser feliz. ponerme esta ropa que tengo puesta y no otra. Y así, Ujú. resulta que todas esas son decisiones que estamos tomando durante el día. Y lo que nos dice el curso es que en lugar de tener unas pocas decisiones durante el día y que, bueno, enfócate en esas pocas decisiones, ¿no? Si voy hoy al trabajo o no, si le hablo a esta persona o no, etcétera. Lo que el curso dice, no sé si se puede leer, eh, Sí, sí es se que puede. realmente tomar decisiones es un proceso continuo. ¿Qué significa continuo? Que nunca, no hay segundo de nuestras vidas en el que no estemos tomando una decisión. Y si es verdad que siempre estamos tomando decisiones, ¿cómo puede ser posible que me resulte tan difícil recordarme de todas las decisiones que tomé hoy? No tiene sentido, ¿verdad? Uno piensa que tomar decisiones son como momentos claves en la vida, como la carrera que decidí estudiar, el día en que le propuse matrimonio a tal persona, el día que me separé de esta persona, ¿no? Como esas son las decisiones de mi vida. Sin embargo, el curso nos dice, no, 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 las decisiones son un proceso continuo, tú estás tomando decisiones durante todo el día. De hecho, dice, pero no siempre te das cuenta de cuándo la estás tomando. Y acabamos de hacer ese ejercicio y nos dimos cuenta que es así. ¿Por qué ocurre eso? Porque las decisiones que estamos tomando realmente son hábitos. Ya estamos habituados a pensar de una manera y las decisiones que tomamos durante el día se hacen de manera involuntaria. Por ejemplo, no tienen que pensar ni decidir conscientemente que después de levantarse se van a cepillar los dientes o a irse a bañar o cualquiera que sea la rutina de su mañana, tomarse un café. Son cosas automáticas, involuntarias. Simplemente las hacen. Entonces el curso nos dice que con un poco de práctica, con aquellas decisiones de las que sí te das cuenta que estás tomando, empieza a establecerse una mentalidad que te ayudará con las demás. Esto sale en el capítulo 30, reglas para tomar decisiones, y lo traduje yo al español, el párrafo de nuevo, porque encontré que hay una palabra clave en inglés que no se tradujo correctamente. En español realmente dice empieza a establecerse un patrón, pero en inglés la palabra dice se establece un set. ¿Ok? ¿Y qué es un set? Un set realmente es un término psicológico. ¿Ok? Viene de la psicología del set. Y hace referencia a una tendencia o predisposición a tomar decisiones de una manera determinada, basándote en experiencias previas o estrategias conocidas. ¿Ok? La mejor palabra que tenemos en español para traducir un set es mentalidad. Es una predisposición mental a hacer las cosas de una manera específica. ¿Ok? Lo que nos dice el curso entonces es que a medida que yo le voy prestando atención a las decisiones que tomo durante el día y tomando las decisiones correctas, se empieza a establecer una mentalidad.
de manera que mis decisiones empiecen a tomarse, las correctas, empiecen a tomarse de una manera automática. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, o el objetivo es, ¿cómo pasamos de ocasionalmente tomar la decisión correcta a siempre tomar decisiones correctas? Con honestidad, ustedes me pueden decir, yo siento que yo siempre tomo decisiones correctas, excepto en pequeños puntos del día. No, ¿verdad? No. De hecho, la experiencia nos demuestra lo contrario, en que hay veces en que tomamos la decisión correcta y es tan sorprendente los efectos que se lo contamos a todo el mundo. Hoy decidí tal cosa y mira lo bueno que me fue, ¿no? Como son hitos del día, decir, bueno, aquí hice mi decisión correcta y mira lo bien que me fue. ¿Cómo podemos pasar de ese momento, ese hito del día que es digno de contarle a todo el mundo, a tener durante todo el día decisiones correctas? ¿Cómo sería tu vida? ¿No sería una vida mejor? La vida perfecta que quisieras tener. Sí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sencillo, el curso nos dice que necesitamos crear esa predisposición o hábito. El párrafo que les compartí antes, de reglas para tomar decisiones, la oración que precedía a ese párrafo, estaba hablando de la necesidad de crear un hábito. ¿Ok? Es a través de crear un hábito, el hábito de eh, tomar decisiones correctas, que nuestras decisiones, las correctas, se van a volver involuntarias, dice en el capítulo 1, automáticas, en la lección 95, una manera rápida de reaccionar, en la lección 194, tu primera respuesta, también en la lección 194, las reglas por las que riges tu vida, en el capítulo 30, y que estén a tu disposición en caso de necesidad. ¿Ok? Lo que nos dicen todas esas pequeñas citas es que el curso realmente quiere que tu manera de decidir correctamente se vuelva enteramente automática, involuntaria, la regla con las que piensas, etcétera. Que ni siquiera tengas tú que analizar lo que estás pensando, sino que te salga de inmediato. Yo creo que eso sería lo ideal como estudiantes de un curso de milagros, porque creo que todos los que hemos estudiado el curso estamos plenamente conscientes en el esfuerzo que requiere vigilar la mente y corregirla, y que no siempre lo estamos haciendo. Nos puede pasar un día entero, una semana entera, un mes entero, a veces un año entero en que no vigilamos la mente y vemos los efectos de esa falta de vigilancia. ¿Ok? Entonces un hábito es cómo logramos pasar de tomar elecciones buenas ocasionalmente a elegir constantemente bien. Y ahora les pido que se imaginen, hagan un pequeño ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería mi vida si yo pudiera decidir en favor de Dios continuamente durante todo el día, de forma involuntaria, sin que ello suponga un esfuerzo adicional para mí el acordarme de ello? Si quieren cierren sus ojos, imagínense que se levantan y lo primero que hacen es pensar en Dios, llenarse de alegría, llenarse de la voluntad de perdonar, de amar, de que Dios dirija ese día. Y que eso fuera como cepillarse los dientes. ¿Cómo crees tú que sería ese día? Si quieres, compártelo en el chat. Ok, entonces, realmente lo que necesitamos hacer es crear nuevos hábitos. Como ya les dije antes, las razones por las que no estamos conscientes de todas las decisiones que tomamos durante el día es porque ya tenemos otro hábito. Tenemos el hábito de pensar con el ego, de pensar de una manera en particular que no es la más favorable para nuestra felicidad. Lo que necesitamos es crear nuevos hábitos que desplacen los viejos. ¿Ok?
Por ejemplo, si las personas que han vivido una vida no saludable para el cuerpo, ¿no? Tienen quizás el hábito de quedarse en casa, de ver televisión todo el día, de comer mal. ¿Cómo hacen para ser saludable? Bueno, tengo que desplazar mis hábitos viejos y reemplazar ese tiempo que estoy usando en mis hábitos viejos en comer saludable, en hacer ejercicio, en salir de la casa, etc. ¿Ok? Entonces, para crear nuevos hábitos, dice el curso, se requiere, y aquí es lo que les traigo el balde de agua fría, se requiere esfuerzo constante y continuo hasta que el hábito viejo sea desplazado por el nuevo. ¿Ok? No les estoy vendiendo aquí una solución mágica. Les estoy diciendo cuál es la solución para tener una vida mejor. Pero les estoy diciendo también que el curso repite una y otra vez, a lo largo de todo el curso, que para crear hábitos se requiere esfuerzo continuo. ¿Qué es lo que nos detiene realmente de hacer un esfuerzo continuo en pro de una meta? El curso también nos dice que como nosotros no nos consideramos dignos de ese esfuerzo, y de hecho no consideramos a nadie digno de ese esfuerzo, ni a mí ni a nadie, entonces no lo hago simplemente. Pero yo les pregunto a ustedes ahora, ¿tú crees en lo más profundo de tu corazón que tú sí eres digno, tú sí eres digna de dedicarte ese esfuerzo a tener una vida mejor? ¿Cómo lo sientes tú? Escríbelo en el chat. ¿Me considero realmente digno en lo más profundo de mi corazón de dedicarme un esfuerzo continuo? No un poquito aquí y un poquito allá, sino dedicarme un esfuerzo continuo. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos en su corazón saben que sí, yo valgo ese esfuerzo. Entonces, bueno, ¿cómo se crea un hábito? Ya sabemos que se requiere esfuerzo, pero ¿cómo en específico se crea un hábito? ¿Y cuáles son los hábitos que el curso quiere que yo aprenda? Porque estamos hablando de muchos hábitos, pero no sabemos cuáles, ¿no? Entonces resulta que el curso contiene 11 referencias en el español a crear hábitos. En el dictado original realmente son 18 referencias. Y bueno, uno dirá, bueno, hay un número de referencias, pero ¿a qué hábito? ¿A cepillarme los dientes? ¿A hacer ejercicio? ¿A qué? ¿Cuáles son los 3 hábitos que el curso quiere que tenga? Y el número 3 no es porque es un número bonito, sino que sorprendentemente, todas las referencias de hábitos que están en el curso se refieren a únicamente 3 hábitos, lo cual ya es sorprendente. Que te digan, mira, este curso quiere que aprendas 3 cosas. Y aquí se las voy a presentar. Entonces, el primero es el hábito de dar milagros. Y para entender el hábito de dar milagros, obviamente tenemos que entender qué es un milagro. Traten de preguntarse ustedes mismos, ¿qué es un milagro según un curso de milagros? Y no se sientan mal ni confundidos si no saben cuál es la definición correcta o si no les viene ninguna a la mente. Pero yo creo que la mayoría de los estudiantes de un curso de milagros me van a responder esta pregunta con una frase que ya viene empaquetada, que nos las hemos repetido unos a otros hasta que nos las memorizamos. Al menos en la comunidad en inglés, no estoy muy seguro si en la comunidad en español. Pero todos decimos que un milagro es un cambio de percepción y algunos le agregan al final del miedo al amor. ¿Cierto? Lo han oído, ¿verdad? Sin embargo, el curso no dice ni una sola vez, en todas sus palabras, que un milagro es un cambio de percepción. Por el contrario, el milagro lo define no menos de 6 veces en sus primeras páginas como una expresión de amor. ¿Ok? Entonces, la definición de un milagro, la principal,
es que el milagro es una expresión de amor que se da de una persona hacia otra persona y que tiene además un efecto curativo, un efecto que cambia la relación o cambia la persona, las circunstancias de la persona. Como quizás esto es una información que sea sorprendente o nueva para algunos de ustedes aquí, quisiera dedicarle un minuto o un par de minutos a que no les parezca tan sorprendente y que no me la estoy inventando, que los milagros son expresiones de amor. Les voy a sacar las citas de las primeras páginas del curso que dicen, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. Principios de los milagros. El número 3. El número 35 dice, no sé qué mejor definición necesitemos, pero literalmente dice, los milagros son expresiones de amor. En el principio número 9 está un poco en dos partes, porque tiene un poquito más información. Dice, los milagros, como toda expresión de amor, bla, 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 bla. Y eso no solamente la definición de los milagros en la primera página, sino que continúa con el término durante todo el curso. Por ejemplo, le saco uno del capítulo 4, que dice, los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. ¿Ok? Entonces no es información oculta o que me la estoy inventando, sino que es la definición de un milagro en el curso. Así de simple. Entonces, bueno, ya sabemos, milagros, expresión de amor. ¿Y qué es expresión de amor? ¿Cómo te imaginas tú una expresión de amor? Y hay gente que a veces le cuesta entender qué significa expresar amor. Lo llevan como lo muy espiritual. Bueno, yo envío ondas de luz al planeta entero y ese es el amor que estoy dando. Bueno, quizás sí, pero una expresión de amor, ¿cómo sabes tú que alguien te ama? ¿Cómo sabes tú que alguien te ama? Bueno, esa persona está pendiente de ti, te da regalos, te ayuda, se interesa por lo que estás haciendo, vela por tus intereses, quiere que te vaya bien, ¿no? Una persona que hace lo contrario a eso, sabes que esa persona o no tiene interés en ti o te odia. ¿Ok? Si tú estás enamorado de alguien, ¿cómo le expresas tú que estás enamorado? Haces todo lo posible. Lo llamas, lo buscas, le expresas amor. ¿Ok? Esto es así de mundano. Es tratar a las personas con amor. ¿Ok? ¿Y qué dice entonces el curso acerca de los milagros y los hábitos? Bueno, resulta que desde el principio del curso, el principio número 5, ya lo introduce y dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Y la palabra hábito no ocurre, esta es el único lugar donde ocurre hábito y milagro juntos en el curso. Sin embargo, la palabra milagro e involuntario ocurre un montón de veces. Y de hecho Jesús se refiere una y otra vez, como te dije anteriormente, los milagros tienen que ser involuntarios. Y hay una parte muy graciosa que dice, ya he repetido muchas veces, que los milagros tienen que ser involuntarios. Es decir, es algo crucial para Jesús que tú aprendas que los milagros tienen que ser hábitos. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Eso significa que el curso quiere que tú respondas con amor, involuntariamente, a las necesidades y las actitudes de otros, así no me gusten. ¿Ok? Que toda actitud, que toda necesidad, que todo lo que me traiga otra persona o las circunstancias, yo involuntariamente, sin forzarme, involuntariamente, yo responda con amor. ¿Cómo les suena a ustedes convertirse en esa persona? Y si no se lo imaginan, imagínense, por ejemplo, imagínense conocer a una persona así, que esa persona está en tu vida. Imagínate una persona que no importa lo que tú le traigas, como tú le respondas, lo mal que tú te sientas, esa persona está allí para ti. ¡Wow! Y yo creo que quizás algunos de ustedes habrán tenido esa experiencia con alguien. Muchos dirán, mi abuela, ¿verdad? Hay un ejemplo de esa persona que incondicionalmente te amó y, no, y era casi involuntario, no importa lo que tú le trajeras. Y les repito, esto es amor mundano aquí en el mundo. ¿Ok? En el dictado original,
de las notas de Helen, de todo lo que ellos estaban pasando antes de que el curso fuera publicado, hay mucha información allí. Jesús le dice a Helen, eso que hiciste fue un milagro. Y él dice, wow, ok, ¿qué es un milagro entonces? Dame un ejemplo. Y resulta que la gran mayoría de todos los ejemplos que Jesús le dice, esto fue un milagro, son pequeños actos de bondad en la vida cotidiana. Llamar a alguien cuando necesitaba que lo llamaran, estar pendiente de otra persona, abrirle la puerta a alguien, no hablar mal de otra persona. Pequeños actos de bondad en el día a día. ¿Ok? Entonces, dar milagros, que ya sabemos son expresiones de amor, no es solo nuestra función en el plan, lo dice el curso, en el plan de Dios para salvar el mundo, sino que también es el camino a nuestra felicidad. El curso dice, tu función es tu felicidad. Dar amor es tu felicidad. Y yo creo que no les sonará tan sorprendente, pero si necesitan algún refuerzo de esta idea, resulta que las ciencias sociales que están estudiando el comportamiento humano han descubierto, estudio tras estudio, que el comportamiento dadivoso, generoso, es, contrario a todas las expectativas del mundo, lo que la felicidad. ¿Okay? Han hecho estudio tras estudio y el ayudar a otro, el dar a otro desinteresadamente, es lo que te hace más feliz. Más que obtener, más que lograr metas, dar y ayudar es lo que más te hace feliz. Y eso es lo que el curso dice. ¿Okay? Dar milagros es tu felicidad. Y lo que necesitamos es que sea involuntario. Que yo simplemente esté dando amor, como dijo Jorge más temprano esta tarde, dijo ser un sol con patas. ¿Ok? Que yo simplemente esté caminando por el mundo dando amor. Ok, pero hay un problema, quizás alguno de ustedes lo esté pensando y si no, te los adelanto, y es que hay situaciones en las que, bueno, ¿cómo le puedo dar amor a todo el mundo? Voy a terminar cansado, desgastado. Lo han pensado, ¿no? Y uno de los principios de los milagros, el número 5, te dice cómo hacer eso. Te dice los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. ¿Ok? Entonces no se trata de que te des por completo a todo el mundo y te desgastes, sino que tú seas capaz, con el asesoramiento acertado, dar amor a las personas que lo necesitan en el momento que lo necesitan y que no conlleve una carga adicional para ti. ¿Ok? Y eso nos lleva inmediatamente al segundo hábito. ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo dar amor con el asesoramiento acertado? Y la respuesta es el hábito número 2. Es el hábito de pedir guía. Y el hábito de pedir guía es algo que se encuentra durante todo, a lo largo de todo el curso. Y es también como el curso termina. Es muy curioso. Yo creo que este es el hábito que más se enfoca el curso en que tú desarrolles. De hecho, la última sección del manual del maestro, la pregunta 29, dice, si has formado el hábito de pedir ayuda en toda circunstancia o situación, puedes estar seguro de que se te dará la sabiduría cuando la necesites. ¿Ok? Y si conocen las reglas para tomar decisiones, que están en el capítulo 30, las reglas para tomar decisiones son todo acerca de cómo pedir guía durante el día, de yo no tomar decisiones por mi cuenta, de que yo pueda delegar todas mis decisiones al Espíritu Santo. ¿Ok? El curso está terminando, este es el capítulo 30, después viene el 31, después el libro de ejercicios, que es practicar eso, termina el texto en, bueno, ya te he dado todo un montón de teoría, empieza el capítulo 30 diciendo eso, ahora lo que está claro es que necesitamos trabajar y convertir esto en un hábito. Y lo primero que nos dice, para convertir esto en un hábito, tenemos que aprender el hábito de pedir guía. ¿Ok? Esto es lo que dice el capítulo 30. Nuestro propósito es ahora convertirlos en hábito, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Y les voy a contar una historia que aparece en los cuadernos de Helen. Esta cita se la dice Jesús a Helen y a Bill.
Y les cuento la historia. Jesús le había dicho a Helen y a Bill que le preguntaran antes de pasar las notas a máquina. Las notas escritas a mano las pasaban a máquina y Jesús le había instruido, pregúntenme antes de pasar las notas a máquina. Sin embargo, a Bill se le olvidó preguntar. Y Helen, acertadamente, de hecho Jesús llama eso un milagro, no le echa la culpa a Bill por no haber preguntado, sino que lo deja pasar. Y Jesús se lo refuerza y dice, bien hecho Helen, eso es un milagro por no haber culpado a Bill. Sin embargo, tenían que haberme preguntado. No se sientan mal porque, y aquí está la cita, eso sucede todo el tiempo, hasta que el hábito de pedir guía se vuelve involuntario. ¿Ok? Jesús quiere que el hábito de pedir guía se vuelva involuntario, tal como los milagros, y que le preguntes cosas tan mundanas, tan pequeñas, tan del día a día como, ¿será que tengo que pasar las notas a mano a la máquina ahora? Parece una decisión tan trivial que ¿para qué yo le voy a preguntar al Espíritu Santo eso? Simplemente me siento y las paso a máquina. O no me provocan, voy a ver televisión. Pero se tiene que volver involuntario pedir guía. De hecho, el libro de ejercicios, hermano, termina con las lecciones, las últimas 5 lecciones, las lecciones finales, termina con unas instrucciones de vida, como a partir de ahora esta es tu vida. ¿Y cuál es la lección final? Sé tú quien dirige, pues simplemente quiero seguir. ¿Qué significa eso? Ahora todas mis decisiones las voy a tomar de ti y yo simplemente voy a seguir lo que tú me digas. De hecho, hay un tema en el curso que se llama el control de Cristo, que es la idea de que una vez que el hábito de pedir guía se haga involuntario, Cristo o el Espíritu Santo puede operar a través de ti, como operar, controlar tu comportamiento involuntariamente. Así como cuando a ti te pegan una rodilla con un martillito los doctores y la rodilla salta. Bueno, es eso, como a uno le parece involuntario, como yo jamás pensé que quería darle la rodilla así. Bueno, el curso dice que si el hábito de pedir guía se vuelve involuntario, entonces ese tipo de reacciones que lo llamamos instinto o movimientos involuntarios, reacciones involuntarias, van a empezarte a ocurrir, pero provenientes del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya no requiere esfuerzo en ese momento, ¿no? Lo importante, lo que quiero que aquí tomen como aprendizaje es que ese es el estadio final. Pero el curso dice, se requiere esfuerzo constante y continuo para poder llegar ahí. ¿Por qué no llegamos ahí? A pesar de que muchos de nosotros tenemos 20, 30, 15 años, no sé cuántos años tienen ustedes estudiando el curso. No estamos allí porque tenemos una gran resistencia a perder el control de nuestras vidas. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, todos los días, antes de sentarse a ver televisión, tienen que preguntarle al Espíritu Santo, ¿me siento a ver televisión o no? Yo creo que más de uno de ustedes va a tener una reacción visceral a, qué fastidio, y si quiero ver televisión, veo televisión. O piensen, por ejemplo, todas las veces que ustedes se sientan, no sé, quizás en el transporte público y están aburridos y sacan su teléfono y empiezan a ver Instagram o lo que sea. ¿Qué tal si yo les digo, antes de sacar el teléfono y ver Instagram, ustedes tienen que preguntarle al Espíritu Santo si eso es lo que tienes que hacer? Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a tener una reacción visceral a, no, déjame algo, ¿no? Déjame divertirme, yo quiero ver algo. Y por eso me parece a mí, en mi experiencia hasta ahora, que el hábito de pedir guía es el más difícil de desarrollar, porque tenemos que vencer esa resistencia a dejar que el Espíritu Santo tome decisiones por nosotros, que nos dice una y otra vez, solamente voy a tomar decisiones que te van a hacer feliz. ¿Cuál es el problema de no tomar decisiones con el Espíritu Santo y al mismo tiempo ser un obrador de milagros? Jesús discute esto con Helen cuando habla de un psíquico muy famoso en Estados Unidos que se llamó Edgar Cayce. Era un psíquico que podía
sanar a personas a la distancia. A él le escribían cartas todos los días diciendo, mi hijo o mi familiar sufre de tal cosa, y él se ponía en una especie de trance y recibía información de cómo se podía curar la persona. Y hay un montón de curaciones que él lograba hacer. Y se hizo tan famoso que él recibía hasta aquí, no me acuerdo, como 5.000 peticiones diarias. Y él trataba de satisfacerlas todas, porque a él le parecía que eso era lo más amoroso. Jesús dice que sí, que eso era muy amoroso, pero que si le hubiese preguntado a él, a Jesús, si hacer una curación o no, él no se hubiese sobresaturado y sorprendentemente dice, no se hubiese muerto tan temprano. Es decir, la fatiga que le generó todo ese trabajo, dice Jesús, era innecesaria y terminó con acabar su cuerpo cuando él pudo haber dado mucho más servicio por muchos años si hubiese seguido la guía de Jesús. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? Chévere. Entonces, ¿cómo me convenzo? ¿Cómo elimino esa resistencia? La manera de eliminarla es a través de mantenerme en paz y fortalecer la confianza en que lo que el Espíritu Santo quiere para mí es siempre mi mejor interés, es realmente lo que me va a hacer feliz y lo que yo quiero hacer. Y para eso yo tengo que estar constantemente trabajando el hábito de la respuesta a la tentación. Y el término respuesta a la tentación se introduce en la parte final del texto, está en el capítulo 31, y se usa numerosas veces en el libro de ejercicios. Es como que Jesús dictó, bueno, ahora nos vamos a enfocar en este hábito de respuesta a la tentación, y después nos da todo un manual, que es el libro de ejercicios, de cómo se practica la respuesta a la tentación. Me estarán preguntando, o se estarán preguntando en sus mentes, ¿qué es la respuesta a la tentación? Y la definición es responder a cualquier pérdida de paz con un pensamiento verdadero que esté en el curso. ¿Ok? Y el propósito de ello es para poder regresar a la paz o proteger la paz. Yo puedo estar en paz, pero mi paz ahora se está viendo amenazada por circunstancias o personas. Yo puedo responder a la tentación para protegerla. O puedo haberme salido de la paz y respondo a la tentación para regresar a ella y continuar con el hábito de pedir guía y de dar milagros. Y bueno, ejemplos de respuesta a la tentación, yo creo que todos tienen su propio repertorio mental. Son cualquiera de las lecciones de un curso de milagros. Y en cualquiera de las lecciones de un curso de milagros hay unas partes en cursiva. Eso también son pensamientos de respuesta a la tentación. Cada uno tendrá sus favoritos, ¿no? Uno de mis favoritos es pongo mi futuro en manos de Dios, todo tendrá un desenlace feliz, puedo ver paz en lugar de esto. Y el chiste es que tú respondas de inmediato a cualquier pérdida de paz. ¿No me siento en paz? Bueno, ¿qué pensamiento puedo usar? Lo uso y yo vuelvo a la paz. ¿Ok? Si no hago eso, entonces volver a la paz se me va a ir haciendo cada vez más y más y más difícil y requieren intervenciones más fuertes, como puede ser intervenciones terapéuticas o, no sé, la gente te va de retiro, de un retiro espiritual o todo se cae en su vida hasta que por fin despierta. Pero no hace falta. Si yo me mantengo en la paz, respondiendo a cualquier tentación con un pensamiento verdadero, yo vuelvo. ¿Ok? El curso dice que esta respuesta a la tentación tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas, que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Interesante, ¿no? Tiene que convertirse en algo tan típico que durante todo el día, sea lo que sea, que te esté viniendo, que no sea paz, tú respondas adecuadamente. Y el curso garantiza que eso te va a mantener centrado en la paz. También nos dice, por ejemplo, en la lección 95, ya han pasado muchas lecciones, pero con mucha sinceridad te dice, aún no has formado el hábito de utilizar la idea del día, ¿no? De la lección,
como respuesta automática a cualquier tentación. Y esto lo que nos dice básicamente es que la herramienta principal del libro de ejercicios, la práctica central, es repetir ideas durante el día. Me pasa algo, repito la idea del día. Esa es la práctica principal del libro de ejercicios. Y básicamente la idea es esta, una vez más, que hay que mantenerse alerta durante todo el día a las pérdidas de paz y a responder de inmediato con un pensamiento correctivo. Y uno, bueno, generalmente piensa, bueno, pérdidas de paz y se imagina tragedias, se imagina conflictos, se imagina algo que obviamente altere mi paz. Y muchas de las personas espirituales, ¿no? Que practican alguna espiritualidad, genuinamente sienten, piensan que yo estoy en paz todo el día, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí pueden decir eso de alguna manera u otra. No, yo en el día yo estoy tranquilito. Sin embargo, el curso nos dice que las pérdidas de paz vienen de formas muy sorprendentes, que lucen como la vida cotidiana, que lo hemos hecho, eso es normal, ¿no? Que a mí me pase, que yo piense eso, que yo me sienta así, es normal. Esa es la vida, ¿no? Pero de resto yo estoy totalmente en paz. Aquí les pongo uno de los ejemplos que a mí me parecen sorprendentes. Cuando te cuestionas tu valía, perdiste la paz. Cuando tus pensamientos se van a una relación especial, perdiste la paz. Cuando percibes cualquier injusticia, perdiste la paz. Cuando planificas, perdiste la paz. Cuando valoras algo de este mundo, también perdiste la paz. Y aquí viene la más sorprendente de todas. Cuando no estás completamente alegre. ¿Quién puede decir con toda honestidad que pasa todo el día completamente alegre? Quizás algunos días, ¿cómo no? Pero todos los días, difícilmente. Entonces, la pérdida de paz, como ya vimos también al principio de esta charla, es algo continuo durante el día. Estoy tomando decisiones continuas y yo no me doy cuenta de en qué momento tomé una decisión equivocada y perdí mi paz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace la respuesta a la tentación? Creo que una de las críticas principales que he oído es que cómo va a ser posible que repetir unas palabras como si fuera un mantra, como si fuera, no sé, una afirmación, ¿cómo va a tener eso efecto alguno? No, el curso tiene que ser más que simplemente repetir una afirmación. Tienen razón, sin embargo, es una de las prácticas principales. Y la respuesta es que no es simplemente repetir palabras como un loro, repetir por repetir. Yo creo que a muchos de ustedes les habrá pasado que han hecho el libro de ejercicios quizás varias veces a lo largo de su vida, leen el título del día, quizás se lo memorizan, quizás no, quizás lo repiten algunas veces durante el día, quizás no, y así pasan los 365 días, ¿no? Y así, bueno, otra vez, 1 de enero, otra vez hacer el libro de ejercicio. Esta no es la manera de practicar el libro de ejercicio. De hecho, el curso nos enseña cómo se responde a la tentación. Hay una forma específica de usar los pensamientos. Aquí le dejo algunos tips, pero en el taller largo de los 3 hábitos al que les voy a invitar, están como todos los tips que he recolectado a lo largo del curso. Pero algunos de ellos son, hay que repetir la idea lentamente. Hay que repetir la idea como si fuera una declaración de independencia en contra del mundo y de su tiranía, ¿no? Como a mí no me gobiernan las leyes de Dios, ninguna otra ley que no sea la de Dios, ¿no? Una independencia del mundo. Hay que decir las palabras reconociendo la verdad de lo que estás diciendo. Y así muchas otras maneras. Pero en particular, se trata de sentir, de dejar que el significado de las palabras entre a tu mente y que cobre sentido, que lo puedas sentir. Como, ok, ya entiendo lo que significan esas palabras. A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que hice el libro de ejercicio, la lección número 6 si no me equivoco, dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo.
y yo no sentí el significado de estas palabras. No lo entendí ni siquiera. Yo pensé que por la razón que creo era como yo me esfuerzo en creer en lo que dice este curso, nunca estoy disgustado. A razón de que estoy creyendo en lo que dice el curso, no me puedo disgustar. Sin embargo, si me hubiese sentado realmente a entender el significado de las palabras, hubiese entendido que nunca estoy disgustado por la razón que yo pienso que estoy disgustado. Y eso me hubiese transformado muchísimo más que haberme saltado esa lección. Algo sorprendente para mí es que los tres hábitos no es que estén localizados como que en alguna sección o capítulo del libro, como podría ser, por ejemplo, la relación santa, ¿no? Que hay 6 capítulos dedicados a relación santa y después el tema se acaba. Sino que los tres hábitos es un tema que está por completo a lo largo de todo el curso hasta su última página. Eso para mí es sorprendente. Y lo que es más sorprendente es que pocos de nosotros nos hayamos dado cuenta de que eso es lo que el curso quiere que aprendamos y cómo quiere que lo aprendamos. Y es tan fundamental que inclusive antes de que el curso empezara a escribirse, Jesús le da 3 lecciones a Helen y a Bill. Es decir, les dio un preámbulo de todo lo que les iba a enseñar. Antes de que el curso empezara a escribirse como tal, eh, Jesús le daba notas que estaban un poco dispersas aquí y allá, cosas que al final no están por completo en el curso. Pero un día en particular, Helen y Bill tuvieron una cadena de conflictos, una decisión tras otra que los llevaba a tomar peores decisiones durante el día. Y hubo tanto conflicto que Jesús les había dicho al principio del día, hoy quiero que revisemos las notas del día anterior porque quiero hacer unas correcciones. Pero con tanto conflicto no les dio tiempo y al final del día no pudieron revisarlo. Así que Jesús dijo, bueno, como perdimos este tiempo, en lugar de revisar las notas, yo quiero hacer un comentario sobre el día anterior. Y les dice, les voy a decir todo lo que fue mal y cómo pudo haber ido bien. Y Jesús empieza a señalar todas las decisiones equivocadas que tomaron Helen y Bill durante el día. Y las decisiones equivocadas, eh, él lo llamó la cadena de malcreación. Es decir, una decisión equivocada ocasiona otra decisión equivocada, ocasiona otra decisión equivocada, y al final del día parece el peor día de tu vida. Y él dice, tenemos que romper la cadena de malcreación tan pronto como empieza a ocurrir, de manera que corrijas tu día y todo empieza a ir bien. Que esa cadena de malcreación no exista. Y las 3 lecciones que les dice, a ver si les suena a algo conocido que ya hemos hablado hoy, es número 1, vigilen su mente para mantenerse en un estado de amor. ¿No? Básicamente esto es el hábito de respuesta a la tentación. Número 2, si piden guía, si me piden guía a mí, yo les diré a quién tienen que darle ese amor. Porque hay personas que necesitan ese amor que ustedes van a dar el día de hoy. Y número 3, les dice que el propósito de cada día es dar milagros. Es tener unas interacciones específicas con cada persona que necesita ese amor que les van a dar. Curiosamente, antes de empezar el curso, Jesús ya les había dicho, hay 3 hábitos que yo quiero que ustedes aprendan. Y esos 3 hábitos se repiten una y otra vez a lo largo de todo el curso. Y es claro, para todos los que estamos acá, que crear estos hábitos no es sencillo. Si no, no estaríamos aquí, en este mundo. Entonces, muy ambiciosamente, el año pasado, yo creé un taller que duraba 3 meses, o dura 3 meses, perdón, perdón, que tiene el objetivo de desarrollar los 3 hábitos, dedicarle un mes entero a todas las técnicas que da el curso para la respuesta a la tentación, un mes entero para todas las técnicas que tiene el curso para desarrollar el hábito de pedir guía, cómo se pide la guía, cómo sé que estoy recibiendo guía, cómo venzo la resistencia a pedir guía, y un mes entero dedicado a solamente dar milagros.
¿ok? Y fue transformador para la mayoría de nosotros. Fue algo que fue un antes y un después. Para mí en particular, como tuve un entendimiento del curso muchísimo más profundo de qué es realmente el objetivo del curso. De hecho, es irónico porque está en la portada. Es un curso de milagros. Todo lo que me está enseñando es para que yo pueda dar milagros durante el día. Expresiones de amor. Y es a lo que les quiero invitar. Y que si les interesa, que inviten a las personas que ustedes crean que puedan beneficiarse de esto. El curso va a estar disponible a partir del 16 de septiembre. Dura 3 meses, como le digo. Pueden ingresar en este link que les paso acá, bit.ly/los 3 hábitos. O si tienen su teléfono a la mano, escanean este código y los lleva directo a la página de inscripción. Allí en la página de inscripción le dan un botón azul que dice Join Us, únete, que los lleva a través de un proceso de inscripción. La inscripción es necesaria de manera que las lecciones le lleguen cada día. El curso consta de lecciones diarias, ¿no? Si queremos hacer un hábito, todos los días tenemos que poner esfuerzo consistente y continuado para lograr el hábito. Y cada lección es una lectura corta, es como leerse la lección del día del curso. De hecho, solo contiene contenido del curso, que explican los tips para desarrollar el hábito según el curso, y aplicamos lecciones durante todo el día. Y lo más interesante del curso, para mí lo que fue más transformador, fue hacerlo en grupo, porque el grupo entero se está animando a que continuemos con los hábitos, a que no se pierda, a que no haya resistencia, compartiendo los milagros y las cosas maravillosas que ocurren eh, a través de estos 3 hábitos. Así que los invito el 16 de septiembre para que empecemos. Consta de lecciones diarias y voy a continuar haciendo clases semanales los lunes para profundizar en el tema. Así que bueno, no sé cuántos minutos tenemos. ¿Tenemos sí? Creo que me di bien el tiempo. Sí, Nos va quedan unos bien, minutos para todavía te preguntas, quedan como 10 comentarios. minutos. Vale, voy a apagar esta pantalla aquí para yo poder verlos a ustedes. Y estamos abiertos a preguntas. Bueno, pueden abrir sus micrófonos y todos aquellos que tengan alguna pregunta para José Lorenzo o algún compartir o algo que quieran, alguna reflexión, pueden levantar su manito o abrir su micrófono directamente. Joseph, una pregunta. ¿El curso tiene algún costo? ¿Va a ser gratuito? ¿Cómo es? El curso es gratuito. El año pasado lo hice gratuito y por ahora creo que es un tema tan fundamental en el curso y que tiene el potencial de ser trampolín al que esté empezando o al que también tenga mucho tiempo de comprometerse con el curso, ¿sabes? De hacer lo que el curso dice, que creo que vale la pena dejarlo gratuito para el que lo quiera hacer. Además que ya está hecho, entonces Qué bueno. no Daily requiere tiene mucho la más manito tiempo ni... levantada. Sí, tengo una pregunta. Tú vas a ser parte del curso, pero quisiera pedirte que me respondas esa pregunta. ¿Cómo saber si se está recibiendo guía o es el pensamiento que está allí dando respuesta? Sí, bueno, es una excelente pregunta y es un tema que en el curso se explora bastante a detalle porque el curso da muchas pistas de cómo se sabe. Y yo creo que quizás la pista más importante para saber si lo que estás recibiendo proviene del Espíritu Santo, sorprendentemente, es que lo que recibes tiene en consideración a las demás personas, inclusive más que tú. Es decir, si tú pides una solución a un problema y tú recibes una solución en la que tú salgas ganando de alguna manera un poco más que otra persona, que la otra persona pierda gracias a que tú ganes, eso no es el Espíritu Santo. Son soluciones que no pensamos, entonces son cosas que uno siente y dice, wow, nunca se me había ocurrido. Qué amoroso ese pensamiento, porque son soluciones donde todos ganan. A veces no viene como un pensamiento que te dice, haz esto, esto y esto, sino quizás como un sentimiento, una inspiración de muévete para allá.
y de repente ves que el resultado es uno en el que todos ganan y todo es alegría. Y tú dices, eso tuvo que haber sido el Espíritu Santo. Sin embargo, si ves que el resultado es uno donde no fue alegría total, donde uno perdió y otro ganó, eso fue el ego con total seguridad. Yo diría que ese es el más sorprendente, pero la característica principal de la guía del Espíritu Santo es una en la que todos ganan. Nadie Pero, queda excluido. disculpa, en la que todos ganan, pero tú acabas de decir, si el resultado es que alguno perdió, entonces era el ego. Pero ya ahí, digamos, ya está hecho el mal, por llamarlo de algún Claro, modo. pero se puede reparar. Ese es el propósito del curso, es la corrección. Esa es la definición de expiación, es la corrección, Ok, ¿no? Si ya tomo una decisión mala, ahora yo tengo que detener, como dice el curso, bueno, Jesús en esa comunicación angelical, la cadena de malcreación. Ya tomé una decisión mala, pero no voy a seguir tomando más decisiones malas. Tengo que reparar, volver y entiendo. reparar mi error. A ti. ¿Alguien más? Yoconda. No, José, simplemente completando lo de la ley del amor. Me hiciste acordar al principio del postulado en el prefacio, lo que yo doy, dice exactamente la ley del amor. Por eso que lo que estoy completando es lo que dice el mismo curso, pero lo que tú estás diciendo es tal cual como está el curso, pues. Al principio te lo dice, ley del amor, después comienzas a encontrar todas las referencias sobre esa ley del amor, Sí, así que es. te lo da el presagio. Gracias, era simplemente completar eso. Gracias, Yoconda. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Les parece sorprendente esta información nueva? ¿Ya se la sabían? Bueno, para mí es nueva porque no estuve en el taller pasado. Entonces, claro, estamos esperando con muchas ganas y mucho entusiasmo este taller porque muchas veces eso cuesta, por lo menos eso de pedir guía. Inclusive llevar el mismo día, yo a veces pongo el cronómetro para que me suene cada hora. A veces suena y entonces estoy ocupada haciendo algo y más tarde lo escucho. O sea, y así se me puede pasar, ¿entiendes? Entonces, si realmente se requiere oye, de un verdadero esfuerzo. Pero que se puede lograr, pues si hay voluntad, si realmente quieres ser feliz, quieres realmente alcanzar el objetivo, que es llegar a Dios, pues no hay que hacerlo. Pues. Sí. Esa es mi apreciación. Y algo bonito que dice el curso es que tú eres digna de ese esfuerzo consistente. Tú te Claro, mereces claro, dedicarte a este esfuerzo. claro. Es así. Gracias, señor. Gracias a todos porque ustedes son maestros. Gracias, Araya. ¿Alguien Vamos más a tiene hacer, algo más para compartir? vamos a hacer, si no hay nadie más, Ah, eh, sigue, sigue. vamos a hacer una pequeña práctica. Va a ser cortica, para que entiendan cómo se practica la respuesta a la tentación. Cierren sus ojos y vas a pensar en esta oración. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y lo vas a repetir muy lentamente un par de veces para ti mismo, para ti mismo. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y lo que vas a hacer ahora es dejar que el significado de las palabras entre a tu mente. ¿Qué significa que Dios vaya conmigo donde quiera que yo voy? Si Dios va conmigo, tengo que estar protegido. ¿Qué me puede pasar si Dios va conmigo donde quiera que yo voy?
Si Dios va conmigo, debo ser muy santo, porque la santidad va conmigo donde quiera que yo voy. Si Dios va conmigo, entonces tengo el poder de sanar y alegrar a toda persona con quien me encuentre. Si Dios va conmigo, donde quiera que yo voy, nunca me he separado de Dios. Si Dios va conmigo, donde quiera que yo voy, nunca estoy solo. Deja que te vengan otros pensamientos relacionados, otras consecuencias de esa verdad y siéntela. ¿Cómo te sientes al dejar que el significado de esas palabras entre en tu mente? Di una última vez, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Soy muy santo. Cuando quieras abre tus ojos y me gustaría escuchar tu experiencia. ¿Alguna vez habías sentido esas palabras de esa manera? ¿Cómo les fue? Si quieren lo comparten en el chat. David. Bueno, Gracias, Lorenzo. Bueno, lo que cada vez que yo pronuncié esa frase en mi mente, en mi vida ocurrieron milagros, definitivamente. Eso es mi experiencia. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y no solamente ocurrieron milagros, sino ocurrieron revelaciones directamente de Dios para mí. Bueno. A ver, ¿quién sintió? Si quieren pueden levantar simplemente la mano. ¿Quién sintió que a medida que sentían las consecuencias de si es cierto que Dios va conmigo, donde quiera que yo voy, entonces sentía como una alegría? ¿Alguien la pudo sentir? Yo creo Vamos con que la mano. es inevitable. Es inevitable, ¿verdad? Bueno, ese es el efecto que deben tener los pensamientos verdaderos cuando los aplicas como respuesta a la tentación. Imagínate que, que tu vida transcurriera así, que hay algo que amenaza tu paz y tú seleccionas un pensamiento que aplique y lo aplicas lentamente, dejando que el significado de las palabras entre tu mente y sientas esa alegría. Bueno, eso te va a mantener en un estado de amor, de manera que puedas dar amor a todos tus hermanos. Y yo creo que, bueno, ya llegué al final de la hora. ¿Alguien quiere decir Buenísimo. algunas palabras finales o pregunta final? Si no, podemos cerrar. Yo quería decir que, gracias José Lorenzo, siempre digo lo mismo, pero esos 6 meses, porque repetimos el curso 2 veces, fueron indescriptibles, indescriptibles. Y por supuesto lo aplico todavía, pero claro, tengo esquinitas que a lo mejor doblé de todos los hábitos y voy a volver a hacerlos, por supuesto, pero no tengo palabras como agradecerte eso, la ventana que descubrí, la conexión tan hermosa que yo sentía con todo.
y no fue un día, no fueron eso, o sea, era como que mis días transcurrían como milagros totalmente. Sí, Y que sí, así mismo fue. sí, Gracias, Joyce, me contenta mucho. gracias, gracias. Un abrazo. ¿Y Marianela? José Lorenzo, papá y Marianela tienen la manito levantada. Ajá, sí, bueno, yo me uno a la expresión de Joyce. Quiero dar las gracias, agradecer porque para mí fue una experiencia amorosa la primera vez que practicamos los 3 hábitos. Y además que lo hicimos de primera mano y fue realmente hermoso. Fue Yo podría describir que era es como tal cual, es una felicidad continua, ¿no? Y natural. Una de las cosas que más me llama la atención en todo lo que desarrollaste y que dice el curso, ¿no? Que es algo natural y eso es lo que más me emociona de esta experiencia y de este aprendizaje y que lo viví. Pero como dice Joyce, igualito. Reconozco que todavía hay pequeños, todavía hay como cositas, ojo, que es mi propia resistencia, ¿no? Y bueno, dispuesta estoy para como terminar o continuar aprendiendo a hacer con los 3 hábitos. Gracias. Muchas gracias, Marianela, qué lindo. Sí, yo también recuerdo esa alegría natural que Sí, compartimos todos esos días, que también estaban de visita aquí en mi casa. ajá. Qué Joseph, lindo. ¿podrías poner la invitación de nuevo en la pantalla para todos Sí. aquellos que no hayan escaneado eh, y todos los que vayan a ver este workshop en diferido, que tengan la posibilidad de acceder? Va a ser un curso gratuito y tienen la oportunidad, como pueden ver, ahí está el enlace, él va con el dedito. Como que aquí. Sí, verdaderamente yo estoy encantado, José Lorenzo, con tu workshop del día de hoy. Mi agradecimiento para ti y para todos los que han decidido en esta oportunidad conectarse y compartir las enseñanzas que trae el curso. Y como pueden ver, José Lorenzo nos está trayendo algo de corazón, una invitación muy amorosa y es totalmente gratuito a todos aquellos que quieran participar y hacer el curso de la mano con un grupo grande que hemos hecho el curso y que lo hemos vivido y que lo estamos viviendo. Entonces, la invitación es muy amorosamente a todos aquellos que quieran participar. Ahí tienen la forma de acceder. Y bueno, José Lorenzo, te doy un par de minutos para que entonces puedas cerrar tu maravilloso workshop. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me emociona muchísimo traerles este tema y también me encantaría, de verdad, poder verlos en el taller y que me acompañen eh, durante estos 3 meses. Para mí es una gran motivación tener gente que me acompañe en un mismo objetivo. En la vez pasada lo dijimos como que las religiones en general tienen sus hábitos, ¿no? Y cuando uno ve que todo el mundo tiene el mismo hábito, uno lo piensa como es algo más natural, como los domingos se va a misa. Uno, bueno, dice, bueno, los domingos voy a misa. O los musulmanes a las 5 de la tarde todos están en el suelo orando. Uno, bueno, me pego con ellos porque es lo que están haciendo. Pero en el curso de milagros no tenemos mucho de eso y tener un grupo que se acompañe, decir, bueno, todos estamos haciendo lo mismo el mismo día y lo vamos a hablar, lo vamos a discutir, lo vamos a compartir los efectos, para mí fue una gran, gran, gran motivación hacerlo así. Así que me encantaría que me acompañen. Claro que sí. Ahí estaremos, porque Muchas no solo gracias, yo, Manuela. vamos a estar muchos de nosotros que estamos emocionados con este curso, porque sabemos lo importante que es crear ese hábito, ¿no? De corazón te doy las gracias, José Lorenzo, y de parte de toda la organización de Encuentro Global. Es un honor para nosotros poderte tener aquí también con todos nosotros. Y la invitación es que se unan también al curso, es gratuito, no les va a costar nada, simplemente tienen que
aprender que tienen compañeros poderosos que los van a ayudar a crear esos hábitos, a poderse recordar todo el tiempo que, oye, yo como que soy algo más de lo que yo pensaba que era. Vamos a explorar eso. Atrévanse y reconocer nuestra verdadera identidad y tener personas que estén también reconociendo eso y que me ayuden en algún momento en donde yo también lo necesite. Wow. Entonces esa es la invitación. Gracias, José Lorenzo. Gracias a todos los que nos han acompañado con mucho cariño el día de hoy. Gracias a todos los que van a ver esta invitación. Desde aquí les mandamos un abrazo grande y muchas bendiciones. Y por supuesto, no se olviden de revisar la página del Encuentro Global, que muy amorosamente está trayendo tantas cosas para aprovechar de descubrir nuestra verdadera identidad. Entren en la página de Encuentro Global ucdm.org, revisen ahí, muchos maestros están ahí dando sus experiencias, trayendo muchas cosas bonitas para recordarnos nuestra verdadera identidad. Entonces, bueno, un abrazo grande y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Joseph. Gracias. Gracias a todos, un abrazote, nos vemos.